suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de ti, de tu palabra, de tu palabra, de tu palabra. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los guardaré. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los guardaré. Viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe, Jehová. Viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe, viva mi alma y te alabe, Jehová. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Me regocijo en tu palabra, pues tuve temor de ti, de tu palabra. Tuve temor de ti, de tu palabra. Es un gusto compartir con ustedes en este breve video. Quiero darle una buena noticia. Como Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa tenemos un nuevo proyecto evangelístico que se llama Uno Más. ¿En qué consiste este proyecto? Pues Uno Más para Cristo. Este proyecto Uno Más tiene dos vías. La primera vía es si usted conoce de algún amigo suyo o algún pariente que no ha tenido la oportunidad de compartir el Evangelio, usted puede solicitar una reunión. Llama a los teléfonos de la Iglesia Gran Comisión Tegucigalpa, gustosamente lo van a atender. Posteriormente se le va a llamar para concertar una reunión virtual para compartir el Evangelio, ya sea con sus parientes o con algún amigo que usted desea que se le comparte el Evangelio. Y la segunda vía consiste, hemos preparado unos audios de duración de 2 minutos aproximadamente. Estos audios usted los puede solicitar. ¿En qué consiste este audio? Pues si usted sabe de una persona que está postrada en la cama, está enferma y quisiese escuchar el Evangelio, usted puede solicitar estos audios donde se comparte el Evangelio en una forma breve, concisa, el Evangelio, para que esta persona pueda escuchar el Evangelio de Jesucristo. Así que este proyecto Uno Más es para poderles ayudar y hacer la gran comisión. Así que ya saben, estamos muy atentos a esas llamadas telefónicas, a esos contactos para compartir las buenas nuevas de Jesús. Que Dios bendiga sus vidas.
Estamos pues ya finalizando esta serie basada en los Salmos acerca de nuestra necesidad de la palabra de Dios. Básicamente porque hemos estado en el mes de la Biblia, ¿verdad? Y es bien interesante, a mí siempre me ha llamado la atención cómo el Salmo 119, por ejemplo, cómo es capaz de poder hablar tanto acerca de la palabra de Dios. Son 176 versículos, todos hablando muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Así que esperamos que pues poco a poco cada uno de nosotros vayamos descubriendo personalmente esos diferentes aspectos sobre la palabra que encontramos en la palabra. Así que no se te olvide además que el más beneficiado de leer y meditar la Biblia somos nosotros. Somos los más beneficiados. ¿En qué beneficio? Bueno, somos los más beneficiados en ser transformados, y básicamente los que son transformados por la palabra son los que la obedecen, los que guían su vida basados en la Biblia. Esos son los que experimentan una transformación que tal vez nunca antes se hubieran imaginado. Eso es muy importante hoy en día, sobre todo cuando vemos que cada día los principios bíblicos son bombardeados, están siendo abandonados, mucha gente los desprecia, son atacados, y los únicos que tenemos el llamado a tener ese privilegio de defenderla somos nosotros, los hijos de Dios. Y también somos los únicos privilegiados en poder sacarle el mayor provecho. El mayor provecho. Piensen, por ejemplo, en lo siguiente. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, Efesios, capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente. En Él, refiriéndose a Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído lo que aquí dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Señor, entonces en ese momento dice, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Lo que está describiendo aquí es un proceso para todo salvo. Un día dice que escuchamos cuando alguien nos está explicando cómo es la salvación. Entonces entendemos eso que nos están explicando bien y decidimos creer en Él. O sea, lo entendemos y wow, murió por mí en la cruz. Sí, acepto que Jesús murió por mí en la cruz. Entiendo y acepto y recibo el efecto de la obra de Él en la cruz. Y entonces eso hace que Él nos salve para siempre. Pero dice además ese verso que entonces en ese mismo instante, en ese mismo momento, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para siempre. Se queda en nosotros como un sello, dice. Viene y nos sella y se queda con nosotros. Entonces, la función básica del Espíritu Santo es darnos la seguridad de la salvación. Esa salvación que da Jesucristo. Pero además, al estar ya permanentemente en nosotros, tiene otros efectos, hace otras cosas en nuestra vida. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que guió, inspiró a los diferentes escritores bíblicos para que al final tuviéramos toda la Biblia. O sea, cada uno de estos libros, el Espíritu Santo inspiró a diferentes hombres para que lo escribieran y se completó toda la Biblia. Y entonces también Dios mismo se encargó de que llegara a nosotros. Y al estar el Espíritu Santo en nosotros, ese mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, ese mismo Espíritu está en nosotros, Él nos hace un efecto, y es de que la Biblia vaya cobrando vida en nosotros. Es una combinación. El Espíritu la inspiró, la produce, y el Espíritu dentro de mí la trae a mi vida, la hace que yo la entienda, hace que yo vea cosas que los demás no pueden ver. Entonces, desde ese entonces, por causa del Espíritu que tenemos, ya este libro es mucho más que papel y tinta. Ya eso no
no deja que este libro sea un libro más ahí en cualquier biblioteca. El Espíritu Santo lo que hace es empezar a usarla para enseñarnos y para irnos transformando. La usa al mismo tiempo para que yo vaya creciendo en conocer más y más poco a poco al Señor Jesús. Por esa misma razón es que el que no es salvo no tiene el Espíritu Santo y por eso no puede entender muchas cosas de la Biblia. Si acaso cosas básicas, cosas obvias, hasta ahí puede captar. Por ejemplo, viene y aquí en la Biblia dice: no matarás. Entonces, pues es una expresión que la entiende cualquiera. No matarás, bueno, no hay que matar. Eso es lo que entiende cualquiera. Pero ese mismo verso lo lee un día un cristiano y a veces con ese mismo verso Dios le empieza a enseñar algo. Ahí dice no matarás, pero empieza uno a ver algo un poco más allá de lo que dice aquí. Y empieza el Espíritu Santo a enseñarnos algo que está relacionado con nuestra vida. De repente algo que tiene que ver con nuestra relación con alguien cercano a nosotros. Y ya ese verso, no matarás, nos enseña algo, nos dice algo acerca de nuestras relaciones, que otra persona no lo va a captar. Ya para nosotros no solo es la Biblia dice, no, ya dentro de nosotros sabemos que es Dios dice. Y todavía más específico, Dios me dice. Dios me dijo, cuando leí es que Dios me dijo, por acá, obviamente. Es la manera en que Dios habla hoy en día, es por su Biblia. Entonces eso hace una tremenda diferencia. Por eso es que, a diferencia de cualquier otro libro, la Biblia, la podemos leer 1000 veces. 1000 veces. Y un hijo de Dios, alguien que tiene el Espíritu Santo, siempre nos va a enseñar algo. Algo que justo ese día, en ese momento, lo necesitábamos en nuestra vida. Así de exacto es lo que sucede en la Biblia con alguien que ya tiene el Espíritu Santo, alguien que es salvo. Recuerden, el Espíritu Santo lo tenemos desde el instante que aceptamos, que confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso es una de las tantas razones por las que es buenísimo que como iglesia ustedes y yo estemos leyendo un capítulo diario de la Biblia. Un capítulo diario, y ahorita en este mes hemos estado empezando el libro de los Salmos, ¿verdad? No sé si de repente no todo el mundo sabe el dato siguiente, y es de que como iglesia empezamos a leer un capítulo diario de la Biblia más o menos como en abril o mayo del año 2012. Si usted tiene el dato exacto, haga pues el favor de hacernos llegar esa información. El asunto es que ya vamos a cumplir 10 años de estar leyendo juntos, toda la iglesia, leyendo juntos la Biblia. En este tiempo, en esos casi 10 años ya, hemos leído por lo menos 4 veces el Nuevo Testamento y estamos actualmente en la tercera vez del Antiguo Testamento. Vamos por la mitad ahorita, por los Salmos. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito punto de referencia para algunos. Fíjense que hace algún tiempo alguien me dijo, yo llegué a la iglesia cuando iban por los Salmos. Qué emocionante, porque para esa misma persona, esta es la segunda vez que va pasando por los Salmos. Después de que, de nuevo, un capítulo diario, miren, de capítulo en capítulo, ya hemos leído la Biblia. Para muchos incluso ha sido la oportunidad para leer toda la Biblia. Y de repente para varios de ustedes ya es más de una vez, ya vamos por la tercera vez de leer toda la Biblia entera. Entonces, qué emocionante. No se desconecte de nosotros, no se desconecte de esta bendición de estar leyendo un capítulo diario, por lo menos un capítulo diario de la Biblia. Vivimos en una época, como hemos estado hablando en series anteriores,
en una época donde no podemos darnos el lujo de no leer ni meditar la Biblia. Es un lujo no leerla, mucho menos leerla y meditarla y darle vueltas y ver qué Dios me dice a mi vida. No podemos darnos el lujo de evitar eso. Recuerden que estamos y vamos a seguir siendo bombardeados por principios humanistas, anti-Dios, de una manera abierta, de una manera sutil, y son información, son elementos que dañan la vida de cualquiera. No crea que usted está exento de cualquiera. Todo ese bombardeo humanista es capaz de dañar a cualquiera. Por eso usted y yo necesitamos leer constantemente la Biblia, exponernos constantemente a la Biblia para que la Biblia lave nuestra mente y el corazón, pues que nos lo lave de tanta basura, ¿verdad? Nos lo lave de tanta basura. Pensemos en esto también. No hay otro libro como la Biblia. No hay otro libro como la Biblia. Literalmente, lo que la hace más diferente a cualquier libro es que esta es la palabra de Dios. Eso significa, es Dios hablándonos. Es Dios hablándonos. Es más, Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne. La palabra hecha carne es Jesucristo. Y aquí tenemos a Dios mismo hablándonos a ustedes y a mí. Entonces, quiere decir que está aquí, está Dios queriendo comunicarse y decirnos cosas importantes. Él quiere decirnos que aquí hay cosas que van a causar un efecto en tu vida y en la mía, sin la Biblia. Imagínense algo tan puntual como esto. Sin la Biblia no hubiéramos sabido cómo ser salvos. No sabríamos. Por lo tanto, iríamos camino al infierno. Con solo eso, ya deberíamos de tener una actitud de gratitud a Dios por su Biblia, porque nos dejó la Biblia. Para Dios fue importante dejarnos la Biblia, súper importante. Para Él no era cualquier cosa, le voy a dejar un librito ahí. No, para Dios era algo tan importante. Yo me puse a pensar el otro día, Dios bien pudo agarrar a un par de hombres y inspirarlos y ponerlos a escribir en 1 o 2 años la Biblia entera. Él lo pudo haber hecho. 2 hombres a tiempo completo, 1 año, no sé cuánto, 1 año, 2 años, inspirarlos a que entre ellos dos hubieran escrito todo esto. Pero Él lo hizo de otra manera. Él lo hizo de otra manera. Pensó en ti y en mí, y entonces fue inspirando a unos como 40 hombres a lo largo de más de 1000 años en 3 continentes diferentes que hablaban 3 idiomas diferentes. Todo eso lo fue haciendo poco a poco el Señor. Humanamente estamos hablando de un trabajo inmenso. Sin embargo, hay una unidad increíble aquí. Y además de eso, Dios se encargó. Eso no fue casualidad o que se le ocurrió a alguien. Dios se encargó que la Biblia fuera el primer libro impreso. Cuando inventaron la imprenta, la Biblia fue lo primero que imprimieron. Y se ha encargado de que sea el libro hoy en día más vendido y más traducido. No hay otro como la Biblia. Dios se ha encargado de todo eso. Por lo tanto, con todo ese trabajo de Dios detrás de la Biblia, no deberíamos de tratarla como cualquier libro. No deberíamos de leerla a la carrera, leerla a veces sí, a veces no. Si te imaginas, no te van a leerla, sabiendo todo lo que la coordinación de un trabajo increíblemente grande que hizo Dios para que tú y yo tengamos la Biblia y la tengamos ahí tirada a veces. No debe de ser. Dios se tomó mucho trabajo para hacértela llegar, para que la uses, no para que la tengas ahí de adorno, para que la uses. Entonces, menospreciar la Biblia, es menospreciar todo ese trabajo de Dios por darse a conocer a tu vida. Dios hizo todo para darse a conocer
a tu vida y a la mía. Y en realidad sería casi igual a cualquier otro libro si no fuera por el Espíritu Santo. O sea, es vital tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para entenderla, para sacarle el mayor provecho. Es vital. Sin el Espíritu Santo casi se vuelve otro libro. Por eso hay mucha gente que no es salva y que la lee, que sabe un montón de cosas aquí, que sabe, hasta teólogos, ¿verdad? Que saben un montón de cosas y expertos de esto y todo, pero su vida no refleja más que conocimiento, información. Pero también por eso mismo es que hay mucha gente que no la lee y no la entiende, que la encuentran aburrida. Es que no la entiendo, es que no sé qué. Es que solo entienden lo básico, ¿verdad? Y encima de eso no entienden lo principal, que es el mensaje principal de la salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí va un hilo por todo el libro acerca de la salvación. Por eso es que necesitamos su palabra. Nadie puede dar el Evangelio sin basarse en la Biblia. No se puede, simplemente imposible dar el Evangelio sin usar de base la Biblia. Entonces, yo también me puse a pensar, yo creo que Dios no haría un trabajo tan extenso para hacer la Biblia solo para decirnos que la salvación es por obras o que se puede perder. No puede ser que Dios haya hecho un trabajo tan extenuante, tan grande. Si fuera así, que la salvación es por obras, que la salvación se puede perder, les digo, Dios, la Biblia solo necesitaría entonces un par de páginas nada más. Para decir eso es suficiente, un par de páginas. Pero para ir hilvanando todo en su plan de salvación y hacernos ver la perfección de su obra, la potencia del efecto de su obra y la seguridad que podemos tener en la obra de Jesús en la cruz, solo cuando tiene que ver con la salvación, para eso nos dejó la Biblia entera, ¿verdad? Y además, ese es el tema principal, pero el personaje principal es Dios. Y en buena parte de la Biblia es específicamente Dios Hijo. Toda la Trinidad está aquí y en muchos elementos específicamente el personaje es Dios Hijo. ¿Qué quiere decir? Que el personaje principal no somos nosotros. La Biblia no se trata de nosotros. Aunque claro, aquí hay muchas cosas que nos hacen ver cómo es que somos y cómo es que podemos llegar a ser lo que Él puede hacer en nosotros. Una vez que el Espíritu Santo nos hace entender la salvación, que es eterna, que no se pierde, que por cierto, solo así se puede entender que la salvación no se pierde, y es por el trabajo del Espíritu Santo. Solo así. A partir de ese momento que entendemos la salvación y la seguridad de esa salvación, a partir de ahí el Espíritu Santo empieza a usar la Biblia para irnos haciendo cada vez más, poco a poco, como el Señor. Definitivamente sí necesitamos la Biblia. La necesitamos. Sin la Biblia no podríamos saber cómo ser salvos. Sin la Biblia no existirían las reuniones de iglesia. ¿Para qué serían las reuniones? No habrían reuniones, porque ¿para qué? Ir a saludarnos, ir a vernos y no existirían las reuniones de iglesia. Sin la Biblia no podríamos hacer discípulos, porque ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué les enseñaríamos? ¿En base a qué? Sin la Biblia no sabríamos qué hacer en nuestras angustias, nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Entonces traten de imaginar la Biblia como que desapareciera. Una vida sin la Biblia. ¿Se imaginan? La vida sin la Biblia sería duro, increíble. Pero lástima grande que hay muchos que viven como que si la Biblia no existiera. Ahí está, pero viven como que si la Biblia no existiera. O que algunos viven como si la Biblia fuera una carga para ellos. Es una carga que exista la Biblia. Y no me estoy refiriendo a ateos o a incrédulos, no.
para ateos y mucha gente así, ellos odian la Biblia. Ellos desean que desaparezca, que nunca hubiera existido. Pero yo me refiero a que qué triste que hay cristianos que casi como que es una carga que exista la Biblia. Pero miren, la Biblia no es solo para tenerla y leerla. La Biblia no es, Dios no la dejó. Su propósito no era para que Tavo y usted supiéramos temas. No es para que sepamos temas. No es para que sepamos datos, ¿verdad? Interesantes. Entonces, ¿cómo es para ti la Biblia? ¿Cómo es para ti? Y quiero hacerte una pregunta que le hice el otro día a unos hermanos. ¿Tienes exceso de versículos? ¿Cómo así? ¿Tienes exceso de versículos? Yo les comentaba a estos hermanos que a veces como que tenemos sobrepeso de versículos, exceso de equipaje de versículos. ¿A qué me refiero? Son esos versículos que lo sabemos, nos lo sabemos, pero no los ponemos en práctica. Yo sé este verso, este otro verso, pero no lo pongo en práctica. Entonces es un exceso de versículos. Por ejemplo, sabemos que Jesús es Dios, pero no lo tratamos como Dios. Sabemos que aquí dice que hay que perdonar, pero no perdonamos. Sabemos que hay que amar a nuestra esposa y tratarla como Jesucristo trata a la iglesia, pero no lo hacemos. No hacemos eso. También sabemos que aquí dice que hay que sujetarse al esposo y respetarlo, pero no lo hacemos. Sabemos que el orgullo nos hace parecernos al diablo, pero seguimos de orgullosos. De cualquier manifestación del orgullo, lo seguimos creyéndonos más, o tercos, o necios, o vanidosos, hay tantas manifestaciones del orgullo. Sabemos que aquí dice que el orgullo es malo, que es el pecado del diablo, que hizo que el diablo fuera diablo, pero seguimos manteniendo nuestro orgullo, ¿verdad? Por otro lado, sabemos, aquí dice, que la humildad es hermosa para Dios. Es una característica del mismo Jesucristo, pero aún así, en la práctica seguimos viendo en la humildad como algo para tontos, algo como para débiles. En la práctica, así la vemos el tema, el asunto de la humildad. ¿Sabías, por ejemplo, por casualidad, has oído alguna vez, has visto alguna vez aquí, que Dios manda que hagamos discípulos? Pregunta, ¿solo sabes que Él dijo que hay que hacer discípulos? ¿Solo es una información que sabes? Así que entonces, de nuevo pregunto, ¿tienes exceso de versículos? ¿Cuáles son esos versos que son tu exceso de equipaje? ¿Qué versos sabes pero no estás haciendo? Esos son un exceso. Entonces te voy a dejar una tarea. Haz un inventario de esos versos que conoces, que tú te los sabes, pero que sabes también que no estás poniendo en acción, o que ya días dejaste de ponerlos en acción. Identifícalos. Tal vez no todos, pero empieza a identificar unos cuantos, ya los apuntas y decide empezar a obedecerlos. Así, de eso se trata. Ahí dice que ame a mi esposa, pero ya día no la amo. No la trato como Dios manda. Entonces es un versículo de sobrepeso, de exceso de equipaje en tu vida. Un exceso de versículo. Tú lo que tienes que hacer es decir, bueno, entonces ya no voy a leer la Biblia. No, ya te lo sabes. Ahora hay que obedecer, hacerlo, ponerlo en acción. Dios dice que perdones, que trates con sujeción y respeto a tu esposo, que leas la Biblia todos los días. Ahí ponelo en tu inventario. ¿Qué cosas sabes pero no estás haciendo? Hoy a días no las haces, o hay días que sí, otros días que no. Entonces, a ponerlos en acción. Quiero detenerme
un poco en uno de esos salmos que hemos leído recientemente. El Salmo 27. Es algo que dice ahí que se repite en muchos salmos. En el 27:11 dice lo siguiente. Le dice David a Dios: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. Le pide: enséñame, Señor, tu camino, guíame. Entonces la pregunta es: ¿dónde? ¿Dónde es que Dios hace eso? ¿Cómo me va a enseñar Dios su camino y cómo es que Él me va a guiar? ¿Saben cómo? En su palabra. Con su palabra. Aquí es donde Él me hace saber cuál es su camino. Aquí es por medio del cual me va a ir guiando en esa senda de rectitud. Nuestra respuesta debe de ser como la que vemos en 1 Samuel 3:10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, cada vez que abrimos la Biblia, le decimos eso y Él nos va a hablar. La pregunta es: Él me va a hablar. ¿Lo escucharé? ¿Lo voy a escuchar? Y aquí me quiero detener un poquito en si sabes qué quiere decir escuchar en la Biblia. La palabra escuchar en la Biblia es una palabra interesante, en el hebreo especialmente, que es donde se empieza a usar y es lo que se usa ahí en los Salmos, es la palabra Shema, ¿verdad? Y es una palabra interesante porque una misma palabra tiene dos significados. El primer significado de Shema es escuchar. Y va implícito en escuchar el leer. O sea, para Dios, cuando yo estoy leyendo, estoy escuchándolo. Cuando yo oigo que alguien lee la Biblia, la estoy escuchando. Cuando, como ahorita, alguien está explicando y hablando de la Biblia, estoy escuchando. Pero entonces incluye que estés leyendo. Y el segundo significado de la palabra Shema es obedecer. Escuchar y obedecer. Pero en la Biblia, la palabra escuchar no se refiere tanto o solamente a la función del oído, sino más bien a una función del corazón. Escuchar en la Biblia es más una función del corazón, más allá de la función del oído. Y literalmente, Shema significa escuchar para obedecer, porque es una palabra con ese doble uso. Al punto que en la Biblia, en el hebreo, solo existe una palabra para el significado obedecer, y es Shema. Obedecer no tiene otra palabra. Shema no tiene otro significado. Entonces no hay otra palabra que signifique obedecer. Cada vez que aquí habla de obediencia, va implícito escucharlo con el corazón. Así que si quieres que Dios te hable con su palabra, Él lo va a hacer. Te va a hablar si lo escuchas para obedecer. Si ya vas predispuesto, abres la Biblia y vas predispuesto y le pides, como leímos en el Salmo 27:11, y le pides: enséñame, háblame, como le dijo Samuel, habla que tu siervo escucha. Cuando ahí Samuel dijo tu siervo escucha, es escucha para obedecer, para creerte. Entonces yo te quiero volver a preguntar: ¿escuchaste ya aquí con tu corazón cuando Él te dijo que ames a tu esposa? ¿Escuchaste, esposa que estás viendo aquí? Todas ustedes, esposas, ¿ya escucharon cuando Él dijo que respetes a tu esposo, que te sujetes a Él? ¿Ya escuchaste cuando Él te dijo que no dejes de congregarte aún por medio del Zoom? ¿Escuchaste cuando Él te dijo que hagas discípulos? ¿Lo escuchaste? Cuando Él dijo que perdones o que pidas perdón, ¿lo escuchaste así como Él quiere? Escuchar para obedecer, para hacer, para poner en acción.
¿Lo escuchaste? Cuando Él te habla cada día es porque está esperando tu respuesta. Está esperando una reacción de tu parte a lo que Él dice. Él dice algo y ya está esperando tu reacción y mi reacción. Es como cuando Él dijo en Lucas 6:46. Oigan este verso. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. No hacen lo que les digo. Es como que dijera, les estoy diciendo para que hagan. Me estás oyendo, te estoy hablando para que hagas. Esa es una traducción, una paráfrasis de lo que está diciendo Jesús. Es decir, Él espera que si nos dice algo, pues que lo hagamos. Eso es lo que está esperando Él. Él no dijo cosas solo para que las sepamos. No. Así que la pregunta es, ¿qué cosas te ha dicho? ¿Qué cosas te ha dicho? Yo sé que te ha dicho muchas cosas. Ahorita mismo te ha de estar diciendo muchas cosas. Entonces quiero terminar esta serie que hemos estado aquí estos miércoles sobre la palabra de Dios, basada en los Salmos. Quiero terminar con una petición que está ahí mismo en el Salmo 27, en el verso 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. A mí, cuando leí esto, siempre me sorprende el corazón de David. Pero me puse a pensar un poquito más y quiero que piensen en esto. Cuando David vivía, cuando él existió, David no tenía toda la Biblia. David no tenía toda la Biblia. Él solo tenía una parte del Antiguo Testamento. El Pentateuco y tal vez Job, tal vez ya estaba ahí Jueces, Ruth, tal vez, ¿verdad? El Pentateuco sí, por seguro. Entonces, él solo tenía esa parte del Antiguo Testamento. Él ni siquiera sabía que los salmos que él estaba haciendo iban a ser parte de la Biblia. Él no los iba a contabilizar como parte de las Escrituras. Entonces, eso quiere decir que David, todo lo que expresaba, piensen en el Salmo 119, cuando él lo dijo, no estaba refiriéndose a toda la Escritura, porque no existía toda, solo existía una parte. Y cuando dijo esas cosas, eso que vemos ahorita aquí en el Salmo 27:4, él quiere decir que David llegaba a deleitarse en la belleza que Dios le transmitía en los primeros libros del Antiguo Testamento. O sea, con estos libros él llegaba a contemplar la hermosura de Jehová. ¿Sí? En estos libros de acá, que incluye algunos libros que usted y yo a veces vemos como aburridos. ¿Se acuerdan cuando estábamos pasando por Levítico, por Números, por algunos capítulos de Deuteronomio? ¿Se acuerda? Que uno decía, ay, no sé, qué aburrido, o sea, no lo entiendo. Yo no sé para qué ponen todo eso. Está bien, voy a leer el capítulo tal de Levítico, pero voy a leer también, porque yo, esto es de Levítico. O sea, ¿se acuerda cuando pasamos por Levítico? Bueno, ahí, en estos capítulos, en estos pocos libros que tenía acceso David, él ahí se deleitaba en Dios. Para él era una maravilla. Él le pudo componer el Salmo 119 a lo que para él representaban estos pocos capítulos. Y esto nos demuestra algo entonces, entre otras cosas. Es que la Biblia no es aburrida. El que es aburrido es nuestro corazón. Nosotros somos los aburridos. Pero la Biblia no es aburrida. David era un humano como nosotros, no era un Superman, ¿verdad? Espiritual. Era un gran hombre, pecador, con un corazón. Esa es la diferencia. Y entonces, si David, que era así, un pecador, ustedes ya saben, las interioridades de David y sus pecados,
Si él pudo llegar a ese punto, quiere decir que usted y yo también. Nosotros también podemos llegar a eso que está describiendo el Salmo 27:4. Todo depende del deseo. Todo depende del deseo. Obviamente, David lo deseaba intensamente. David lo deseaba intensamente, Señor. Una cosa le he demandado a Jehová y esa es la que voy a buscar. Que todos los días de mi vida yo esté ahí y contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces lo que quiere decir aquí es que ese deseo intenso causó que David se convirtiera en un hombre de una sola cosa. ¿Cuál fue esa una sola cosa? Poder disfrutar la presencia de Dios cada día, al punto de quedar embelesado, quedar con la boca abierta al contemplar, al percibir la belleza del Señor, su amor, la belleza del amor de Dios, la belleza de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces has quedado así en algún devocional? ¿Qué has quedado? Con la boca abierta, percibiendo la belleza de su amor, de su grandeza, de la belleza de Él. ¿De verdad te gustaría experimentar algo así cuando lees la Biblia? Pues te voy a decir, para eso es la Biblia. Para eso es precisamente. Por eso es que nos la dejó. No es para que, bueno, voy a leer el capítulo del día, ya estuvo. Ay, mañana leo otro. Oh, no, que aquí el tema de la... Y que, bueno, también aquí dice esto. Y empezar con ondas de conocimiento, de saber mucho, pero que no transforma tu vida. Cuando David dice, esa cosa buscaré, se refiere a buscarla en oración, a pedirle a Dios, a suplicarle al Señor que Él quería tener esa experiencia en la palabra, en lo poquito de la palabra que Él tenía acceso. Entonces, ¿de verdad crees que Dios hizo todo lo que hizo para que tuviéramos una Biblia solo para que supiéramos algunos temas? O para que leyéramos cosas bonitas o cosas interesantes. Ay, a mí me encanta el Salmo 23. ¿Crees que Dios hizo todo eso solo para dejar un salmo? Qué bonito es el salmo. O el Salmo 91. O tal versículo. ¿Crees que para eso hizo todo ese movimiento? Fíjense que los demás libros religiosos, lo que la gente le llama los libros sagrados, los otros libros religiosos, me refiero al Corán, el libro del Mormón, los Vedas, los cánones del budismo y otros libros que a veces hasta es difícil pronunciar el nombre, de hindúes y cosas así. Todos esos libros sagrados o religiosos solo son información y temas, básicamente. Pero nuestra Biblia es su palabra, donde podemos oírlo y donde podemos conocerlo y donde podemos enamorarnos más de Él. En todos esos libros religiosos, el Corán y etcétera, el libro de Mormón, todos esos libros no causan un enamoramiento, una relación íntima con Dios, con el Dios de ellos. Porque no pueden, no está diseñada para eso. Solo están dejados ahí para información, temas, aspectos, frases, etc. Lo que más, ahora que hay un punto importante, lo que más dificulta eso, de que seamos hombres y mujeres de una cosa, es que seamos hombres y mujeres de muchas cosas. Nos afanamos, nos ponemos a pedirle, a demandarle a Dios muchas cosas. Ese es el problema. Nos parecemos a Marta. Lucas 10, el 41 y el 42, menciona que Jesús le respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, es permanente. Entonces, el deleite y la paz en Dios te lo quita cualquier cosa cuando eres una persona de muchas cosas. Eso es lo que está diciendo ahí. A Marta, por ejemplo, le quitó el deleite y la paz, los afanes de la casa, que estuviera lista la sopa, que estuviera bien barrido, bien trapeado, había que poner manteles, mandar a comprar pan o tortillas y un refresco y estar pendiente de todo eso. Esos afanes en muchas cosas le quitó la paz y el deleite. O tal vez somos gente, hombres y mujeres de otras cosas. Ahí Marta era de afanada de cosas de la casa. Pero en otros casos puede ser afanado por las deudas, afanado por quererte casar, o por tus negocios, o por querer avanzar en tu carrera. O esta época que hay tantas noticias acerca del COVID, unos dicen una cosa, otros dicen otra, o la situación política te genera algún tipo de afán, o tus problemas familiares te causan afán. Entonces, ¿qué te hace afanarte? Pues cualquiera de esas cosas, o una suma de varias de ellas, pues Jesús te diría que estás escogiendo la peor parte. Estás escogiendo las cosas innecesarias. Eso te diría Jesús. No te diría, te dice aquí. El afán de la casa nunca termina. Las amas de casa lo saben. Igual es el afán por el trabajo. Nunca se termina. Nunca termina. La situación financiera personal o del país, la situación política, nunca va a ser permanentemente estable. Nunca. Igual la salud. Nuestra salud no es permanentemente estable. Buena. Por eso cuando nos afanamos y somos gente de muchas cosas, entonces escogemos mal. Hemos escogido mal. Eso es escoger mal para Jesucristo. Y dice Jesús que María escogió la buena parte, la mejor parte. Ella también, al igual que David, demandó y buscó, me imagino que se negó a involucrarse en toda aquella vorágine de María, y demandó el poder estar tranquila y buscó intencionalmente estar cerca de Jesús para oírlo. Yo me la imagino a ella oyendo a Jesús sentada ahí al par de él, o por ahí cerca, oyéndolo, extasiada, no para saber más, ¿no? Qué cosa más bonita dice. Ella no estaba como quien está en una clase de teología, no estaba ahí como quien está en una charla motivacional. No, ella estaba con él, contemplando su hermosura. Y no estamos hablando de la hermosura, el aspecto físico de Jesús, que Isaías nos insinúa que Jesús no era guapo, como en las películas, ¿verdad? Que en las películas de Hollywood, que casi siempre sale guapo, sino que la hermosura de Jesús, de su persona. Y por eso yo creo que Marta no solo estaba oyendo a Jesús, ella oía y eventualmente iba a poner en acción todo eso que Jesús le estaba enseñando. Jesús dijo y ella obedeció, escuchó, Shema, escuchó a Jesús para poner en acción. Ahora, ella no era una mujer de esas, ¿verdad?, inalcanzables, como tampoco David. Ellos dos simplemente estaban conscientes de cuál era su real necesidad. Entonces, tu manera de buscar al Señor, tu manera de desear que Él te hable, tu manera de hacerlo, habla de cuán consciente estás de tu necesidad del Señor y de que Él te hable.
habla de cuánto deseas disfrutar al Señor. Tu manera de buscarlo nos dice qué tanto querés disfrutar al Señor. ¿Ok? Entonces, sin la palabra de Dios no se puede disfrutar a Dios. Sin su palabra no se puede tener ese deleite en Él. Así que, ¿verdad que sí necesitamos su palabra? Sí la necesitamos. En otro momento, Jesús, Mateo 6, Él dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces, hasta entonces, después, todo lo demás vendrá por añadidura. Y ahí en todo lo demás Él metió necesidades importantes. Alimento, vestuario, cosas básicas para la vida. Y Él la puso como en añadiduras. Por eso es que aquí aprendemos que por las añadiduras no hay que afanarse. No deben de ser la marca, la característica de nuestra vida. El afanarse debe de ser por buscar, demandar a Dios, estar en su presencia para contemplar su hermosura. Ese debe ser nuestro afán en todo caso. A Dios le encanta aquel hijo de Él que tiene ese deseo, esa demanda, esa súplica que le hace: Señor, Señor, yo no quiero que otra cosa sea mi mayor deleite. Yo no quiero que otra cosa sea mi mayor afán. Esa petición a Dios le encanta, que se la hagamos. Entonces yo te quiero animar a algo sencillo en este instante. Que agarres tu Biblia. Ahora la tengas ahí a mano. Tu Biblia de papel, ¿verdad? No estoy hablando de que saques el celular y busques la aplicación de la Biblia. No, yo no estoy hablando de eso. Tu Biblia de papel. La quedes viendo, pensando en todo lo que he dicho ahorita. Y te contestes esta pregunta. No me la tienes que decir a mí. Es una plática entre tú y Dios. La pregunta es, quedas viendo la Biblia y quedas viendo y dices: ¿la amo? ¿Amas la Biblia? ¿La amas? ¿Deseas intensamente lo que desde aquí te puede decir Jesús? ¿Ves la Biblia como que si fuera una ventana que abrís y que te sirve para ver al Señor? Así me lo imagino yo a veces. Está la Biblia cerrada y cuando la abro es como estoy abriendo una ventana para asomarme y ver más a Jesús. ¿La ves así? ¿La quieres ver así? ¿Estás consciente de que necesitas ser alguien de una sola cosa? ¿Estás consciente que lo necesitas? Porque si no, tu vida lo que va a demostrar es que eres un hombre o una mujer de muchas cosas. Así como Jesús miró a Marta. Marta, Marta, sos una mujer de muchas cosas. Estás afanada por muchas cosas. Escogiste la peor parte. Solo el Espíritu Santo dentro de ti te puede hacer ver esa necesidad de la palabra que tienes. Esa necesidad que tienes de ver la palabra de esa manera, usarla de esa manera, esa ventana para ver la hermosura de Jehová. La Biblia describe cómo debe ser un hombre y una mujer de Dios. Hay varias descripciones aquí, varias características. Pero la pregunta es, ¿esa descripción que está aquí se parece a ti? ¿Se parece a ti? ¿Qué necesitas para ser un poquito más como Jesús? Ya sabemos, nadie va a ser igualito que Jesús, pero ¿qué necesitas para ser un poquito más como Jesús? Tu única posibilidad de crecer en esa dirección, de ser cada vez más como Jesús, tu única posibilidad está acá, en la Biblia. No hay otro lugar, en la Biblia. No hay una psicoterapia, no es en otros libros cristianos, no es aquí, en la Biblia y por medio de la Biblia. Entonces, cuando eres una persona de una cosa,
la palabra de Dios tiene más efecto en tu vida. Ahí, que lo demás quede en segundo lugar, tercer lugar. La deuda, los problemas, tus anhelos, lo que sea, que quede ahí en segundo lugar. Ahí sea una añadidura que Dios te va a ir guiando, te va a ir moviendo en esa dirección. Entonces, cuando eres una persona de una sola cosa, entonces la palabra te va a transformar. Por eso busca con pasión, con más pasión, ver su hermosura cada día. Cada día. Y cuando Él te hable, cuando Él te diga algo, obedécelo. Créele. ¡Ánimo! Es increíble lo que tenemos aquí. Es increíble. Entonces termino con esto. Que no se te olvide. Díselo al Señor con convicción. Necesito tu palabra. Quiero ver tu hermosura. Oh Jehová. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos has dejado, Señor. Que te tomaste todo un tiempo, todo un plan para producirla y encargarte que llegara a nosotros, Señor, en nuestro idioma. Hoy, Señor, tenemos tanto acceso a ella. Hasta tenemos varias Biblias en nuestra casa. Aun cuando a veces nos damos cuenta que hermanos en otros países como en China u otros lugares lloran cuando les regalan una Biblia o un pedazo de Biblia. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos hagas consciente de la necesidad que tenemos y de verla como tú quieres que la veamos. Es para tu gloria, Dios. Y el beneficiado principal somos nosotros. Señor, no te hacemos ningún favor a ti leyendo la Biblia, meditándola, obedeciéndola. Te damos la gloria, pero el beneficio principal es en nuestra vida. Señor, qué cosa más emocionante que un día, poco a poco, vamos a despertar a tu semejanza. Lo dices aquí. Gracias, Señor, porque pronto te veremos. Bendice a cada uno de los que están oyendo, Señor, esta noche y que muévelos. Te pido que los muevas a buscar ese deleite que David tenía en buscar, demandar para contemplar tu hermosura. Que ninguno de nosotros se pierda esa experiencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Maranata, el Señor ya está por venir.